Quiero tocar un tema que he titulado A lo más profundo con Dios. Y hay una escritura que quiero que tomemos, es Ezequiel 47, versículo 1. Voy a leerlo al versículo 5. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Sabemos que el agua en la Biblia, cada vez que menciona el agua, es una metáfora que simboliza, entre otras cosas, la palabra de Dios. También simboliza o representa el Espíritu Santo que beben todos aquellos que creemos en Jesús. Pablo, el apóstol, dijo en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que hace la palabra, nos limpia, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado? En Juan 7:37, Jesús dice, aquí esta parte de la escritura, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense cómo tiene la relación agua, sed, beber, ¿sí? Pero habla de la palabra y del Espíritu. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Ahí está el Espíritu morando en nosotros. Pero en el caso de ellos dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora ya Jesús ascendió al cielo hace casi 2000 años y nos dio su Espíritu a los que hemos creído. Hay otro episodio que narra el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 13, cuando Jesús le dijo a una mujer de Samaria: cualquiera que bebiere, Juan 4:13, cualquiera que bebiere de esta agua, señalando el pozo que estaba ahí, el pozo de Jacob. Noten la metáfora otra vez. Cualquiera que bebiere, cualquiera, quien sea, no importa, ¿sí? Que bebiere de esta agua, o sea, del agua que señala al pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, aquí ya está hablando metafóricamente o espiritualmente, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es pues con el agua viva de la palabra que calmamos nuestra sed espiritual. Así como necesitamos comer pan, comida natural, física, material, espiritualmente es lo mismo. Tenemos que comer de la palabra de Dios, del pan de vida que es Jesús, ¿sí? Y alimentar nuestros espíritus. Con la palabra nos lavamos y limpiamos de toda contaminación. El corazón se purifica cuando oímos la palabra y la asimilamos, la abrazamos. Con la palabra regamos el terreno de nuestro corazón
para poder dar frutos del Espíritu. Y así hay muchas menciones del agua que representa la palabra de Dios y el Espíritu en nosotros. Vamos a la historia que leímos de Ezequiel, cuando él estuvo en las aguas del río de Dios. Y ahí, en esa escritura que leímos, menciona 4 aspectos, 4 niveles por donde Dios llevó a su profeta Ezequiel en su vida, y que sin duda todo cristiano va a ser encaminado por Dios en esas mismas 4 etapas que vivió Ezequiel o que experimentó. Bien, en primer lugar, vamos a la primera etapa. Vamos a ver cómo en Ezequiel 47:1 vemos que el origen de este río de aguas, que es metafórico aquí, es la casa de Dios. O sea, todo lo que sale de Dios es bueno, es puro, es santo, etcétera, porque Él es así. Y dice Ezequiel en 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Yo quiero subrayar la frase, me hizo volver. O sea, fue Dios el que tomó la iniciativa para dirigirlo. Y es Dios el que toma toda la iniciativa. Nosotros no tenemos esa capacidad por nuestra condición humana. Dios tomó, por ejemplo, la iniciativa de la salvación. Envió a su Hijo. Nosotros estábamos ahí todos en el mundo, ¿no? Envueltos en delitos y pecados. Siempre es Dios el que provoca todo lo bueno para el ser humano, para las personas. Y Ezequiel dice, me hizo volver. O sea, Dios fue el que me dijo, no, mira, por aquí, ¿verdad? Y lo empezó a dirigir. Me hizo volver a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Este río que sale de la presencia de Dios, pues sin duda que simboliza o representa la vida que proviene de Dios, ¿sí? Que sale de Dios para bendecir todo aquello que es tocado por esas aguas. Es un río manso, es muy profundo, es un río que fluye, es un río de bendiciones. Todo aquel que entra en el río de Dios experimenta las bendiciones de Dios. Ese río también es mencionado en otros textos. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, versículo 1, aquí Juan menciona otra vez ese río, fíjate. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Otra vez ahí, salió de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Noten cómo todo lo que toca ese río lo hace reverdecer, lo hace producir. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ese río que Juan, Ezequiel mencionaron, habla de las bendiciones de la palabra. En el caso de Juan habla de las bendiciones del evangelio para todo aquel que cree. Por eso es importante la predicación y la divulgación del evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios quiere salvar a los hombres, porque Él no quiere que nadie se condene. Él quiere que todos se arrepientan. El problema con esto es que no todos creen, ¿sí? Pero la responsabilidad de nosotros es predicar el evangelio. El evangelio pues habla del perdón de Dios para todo aquel que cree. El evangelio, la palabra de Dios para nosotros, una vez ya siendo creyentes, pues es la vida, la palabra de Dios.
La palabra es la que nos va moldeando día tras día. La palabra de Dios es la que nos va dando carácter, va formando el carácter a través, es como un escultor, ¿sí? Que va cada cincelazo, y eso es a través de la palabra de Dios. Dios usa su palabra para cincelarnos, ¿sí? La palabra es la que ilumina nuestro caminar, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Está oscuro este mundo? Está terrible. Pero la gente anda en tinieblas, pero aquel que tiene a Jesús tiene la luz. Dios quería llevar a Ezequiel por ese río de vida. Quería introducirlo en ese río porque no hay otra manera de poder experimentar las bendiciones de Dios si no estamos en ese río que fluye del trono de Dios. Pero Dios lo hizo en 4 etapas. Lo fue llevando nivel tras nivel, y estas 4 niveles que menciona Ezequiel representan, o lo voy a aplicar así, las etapas que todos, sí o sí, todos los cristianos pasamos en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio al Señor. El primer nivel, dice en el versículo 3 Ezequiel: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Acuérdense que él está diciendo que lo está metiendo al río, ¿sí? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Enfatizo la frase, me hizo pasar. O sea, el Señor lo agarró o lo llevaba así empujando, y así como que, ay no, así como los niños, ¿verdad? Cuando empiezan a caminar y que o ya es tiempo de caminar y tú lo paras y está ahí el niñito, ¿no? Y luego se pone el papá a 1 metro o la mamá y le dice, ahí te va el niño. Y el niño así como que, entonces lo va empujando y el niño así, luego empieza a dar sus pasitos y se empieza a reír. Así son todos, ¿no? Así como diciendo, mira, ya soy un cristiano maduro. Ya empecé a caminar bien padre, ¿no? Y de pronto el niño se cae, y lo levantan. Y luego lo vuelven a parar para que vuelva a caminar y el niño se sienta. Así es como se enseñan a caminar. Pues es lo mismo. Es muy semejante. Una vez que te entregas a Cristo, el Señor te empieza a empujar, ¿sí? Y luego tú. Y de repente sopas. Y ya no te quieres levantar, pero el Señor te levanta. Bueno, este nivel nos habla de los inicios de la vida cristiana. El agua hasta los tobillos, pues ahí, imagínate aquí. Este nivel pues nos enseña que somos bebés espirituales. Somos bebés. Este primer nivel es muy hermoso, porque es cuando Dios da muestras de su amor, de su cuidado, y casi todo lo que le pedimos nos lo da. Y hasta lo testificamos, no, yo le pedí esto y me lo dio. En otras palabras, es el tiempo del primer amor. ¿Se acuerdan del primer amor? O sea, cuando iniciamos la vida cristiana, a todo mundo le hablábamos de Cristo, es más, hasta el diablo lo queríamos evangelizar. Sin embargo, este nivel se caracteriza por la inmadurez. Pues es natural. No se le puede exigir a un bebé cosas que se le pueden pedir a un adolescente, ¿verdad que no? O a un adulto, ¿no? Es una etapa normal, natural, pero se distingue por lo superficial de la conducta del cristiano. Los pensamientos y la mente carnal en esta primera etapa tienen una influencia muy fuerte. O sea, difícilmente se ve que es un cristiano. Todavía se le salen unas palabrotas, ¿no? Ese es el primer nivel. En esta etapa se toman decisiones muy emocionales, muy sentimentales. O sea, sientes la presencia de Dios, te llega la palabra de Dios, me voy a África, dejo mi trabajo y me meto al ministerio. Eso es típico. ¿De qué se ríen? ¿A poco están en la primera etapa? No sé. Se piensa como niño, se habla como niño, se juzga como niño.
pues no tienen la capacidad de tener pensamientos maduros. Ay, el pastor no me saludó, ya me voy de la iglesia. Entonces el pastor tiene que ser muy paciente, porque está hablando el niño. ¿Sí? Ay, me torció la boca no sé quién. Y, ay, no, yo pensé que todos los cristianos eran amor. Pues no, pues son como tú. Y los que están más maduros, pues tienen que tener paciencia con los bebés, aguantarles. ¿Sí? Pablo decía que yo cuando era niño hablé como niño, pensé como niño, juzgué como niño. O sea, tuve esa etapa, pero cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Entonces a los niños, a los recién convertidos, pues hay que cambiarles el pañal, darles el bibi, o sea, pues es normal, es natural. En este nivel, primer nivel, a los tobillos, pues es muy superficial, ¿no? Todavía tenemos muchas cosas creemos que tenemos muchas cosas bajo nuestro control, bajo nuestro dominio. Y como el agua solo llega a los tobillos, pues nos sentimos todavía muy seguros de nosotros mismos, ¿no? Si tienes una carrera universitaria o has logrado algo en el mundo, no, pues te sientes bien, ¿no? Porque pues, tus logros son buenos, ¿no? Confiamos mucho en nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestros talentos, en la sabiduría humana. Fíjense, en esta etapa, las cosas de este mundo, el afán por las cosas de este mundo son más visibles. O sea, todavía pensamos en qué comeremos, qué vestiremos. Tengo que trabajar para llevarle a mis hijos la comida. Sí, tienes que trabajar, pero algunos en ese afán trabajan tanto que descuidan la familia y hasta dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no son capaces de confiar en lo que dijo Jesús. Dice, ay, mira, ¿no has visto las aves del cielo? Pues sí, los lirios del campo, sí, pues Dios los viste así y les da comida a las aves. ¿No hará con vosotros más? Mucho más, ustedes valen más, pero todavía no, pero es que tengo que. Entonces, muy afanosos, todavía la mente es muy terrenal. Ay, yo quiero ese carro, si no tengo ese carro no me siento realizado. Cositas de esas, ¿no? Muy típicas. Pues ya déjale así, ¿no, hermano? Porque te hacen más caso a ti. Bueno, estamos en casa, ¿no? O sea, podemos hablar como en casa. Fíjate, nuestras reacciones en esta primera etapa se distinguen por reacciones inmaduras, ¿no? Lees tu primer libro de teología y ya te sientes teólogo. Híjole, eso es típico. Te haces youtubero, abres tu canal de YouTube y te peleas con todos, porque tú ya sabes un montón, nomás porque leíste un libro de teología. Y te peleas con todos y ganas los debates. Gané. Y luego los que comentan te dicen, sí, dale pa'lante, esfuérzate, sí, tú síguele dando a todos esos y no sé qué, y pues más te inflan, ¿no? Ya quieres escribir tu primer libro de teología. Los celos son muy notorios ahí. La envidia ni se diga. Las contiendas, las disensiones son muy clásicos de esta primera etapa, porque es una etapa, así como los niños, pues. ¿Cuánto niño pulula en YouTube? ¿Los han visto? ¿O ya hicieron su canal? Fíjate que
esta etapa es, Pablo en 1 Corintios la trató con los corintios, nada más que en el caso de ellos ya debían de haber madurado y se quedaron en una etapa infantil. Es como, algo así sucede en los seres humanos. Tú puedes ver a un hombre de 30, 40 años, así con un bigotón y que va al gimnasio así bien varonil, todo así, pero tener reacciones de niño. O sea, son berrinchudos, nada les gusta, o sea, de todo se quejan. Es decir, maduraron físicamente, pero sus mentes, su vida no maduró. Luego se casan y entonces es un problema quedarse ahí en esa etapa. Pablo le dijo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. O sea, un espiritual se entiende que es alguien maduro. Ellos ya deberían de estar maduros, pero algo había pasado, se quedaron ahí en esa etapa. Sino les puedo hablar solamente como a carnales, o sea, que se dejan llevar por la carne, por sus inmadurez, como a niños en Cristo. Así es como yo les puedo hablar a ustedes. Miren, dice Pablo: yo les di a beber leche y no vianda. O sea, leche, pues los bebés toman leche, no la vianda, pues ya cuando estás más maduro ya puede digerir tu estómago. Dice: les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces de digerir la vianda. Ni sois capaces todavía. O sea, ¿siguieron? Versículo 3, porque aún sois carnales, o sea, son muy guiados por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que ven, tocan, sienten, y no por fe. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Esa frase significa: ustedes hacen todo eso ¿no sois carnales porque hacen eso? La respuesta es sí. Y la frase "y andáis como hombres" significa y se parecen mucho a los de afuera. Y aquí les está exhortando a que no se queden en ese primer nivel. Es muy superficial. Dice el versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. O sea, mi predicador favorito es fulano de tal, y no, ese me aburre, dice el otro. Mi predicador favorito es este. Oiga, ¿quién va a predicar el domingo? ¿Va a predicar David? No, va a predicar otro de los hermanos. Entonces no voy. Son esos, pero pues hay que aguantarlos. Nada más que si pasan 15 años y todavía andas con la onda esa de que ¿quién va a predicar? ¿Va a predicar el pastor David? No, es que anda visitando una iglesia. Entonces no voy. Después de 15. O sea, te quedaste ahí, en el chapoteadero. Bien superficial. Bien carnalito, carnal. Dice, ¿no sois carnales? Dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? A ver, dice Pablo, a ver, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? A ver, piénsenle. Eso es lo que les estaba dando a entender. A ver, piensen. A ver, ¿quién es Pablo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Que era un predicador bien fogoso. Pablo era más tranquilo. Y dice Pablo, solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Es todo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, o sea, puso el fundamento, Apolos regó con su mensaje, era un maestro, un predicador, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Pero nada más somos servidores. Ay, cuando alguien dice, ay hermano, por usted me salvé.
¿Con qué por mí se salvó? Bueno, yo entiendo que es una niña la que me está diciendo eso, ¿no? Y bueno, eres paciente y dice, no, hermano, fue el Señor, ¿no? No, sí, el Señor. Versículo 7, mira lo que dice aquí. Así que, por tanto, el que planta, o sea, yo, así que ni el que planta, o sea, yo, es algo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué soy? No sé nada. O sea, ¿qué soy yo? Ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. ¿Te das cuenta cómo está bien ubicado? Obviamente ya era un apóstol maduro y ahí les está enseñando con toda paciencia. O sea, ¿quién es el que hace todo? Pues Dios. Este primer nivel, el agua llega hasta los tobillos, pues es un nivel muy superficial. Y Dios no quería que Ezequiel se quedara en ese nivel de inmadurez. Y lo va empujando y lo lleva a un nivel un poco más profundo. ¿Sí? Dios tampoco va a dejarte en ese primer nivel. Sí o sí te va a empujar. Y como los niños te vas a sopas, ¿verdad? ¡Sas! Y luego te va a querer levantar y todo. No, así como los niños, porque duele. No, si de esto se trata. Y levántese, ándele. Y luego, órale. Y te empuja. Fíjate, en Hebreos 6:1, voy a leer una versión diferente, no sé cuál aparezca ahí. Dice aquí, por eso sigamos aprendiendo más y más, dice esta versión de Hebreos 6:1. Sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Porque en el caso de la carta a los hebreos también algo había pasado ahí, que el escritor les dijo, debiendo de ser ya maduros, todavía es necesario que ustedes anden en los rudimentos, tienen que ir más adelante. Entonces Dios llevó a Ezequiel a un nivel más adentro, dentro del río de Dios. Dios quería bendecirlo. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? Pues también te va a empujar, te va a llevar un poco más adentro, sí o sí. Es mejor disponerse, es mejor que seas dócil, ¿sí? Porque te puedo agarrar y órale. Pero como todavía el segundo nivel, dice Ezequiel 47:4, midió otros 1000 y me hizo pasar, ahí está otra vez Dios, por las aguas hasta las rodillas. Ahí ya. ¿Cuántos se han metido al mar los que no saben nadar y les dan las olas así? Y luego ven una más grandecita y le hacen. Y se salen, ¿verdad? Y luego una de esas te descuidas y llega la ola y ¡buah! Te da una arrastra. Bueno, en ese segundo nivel de la vida cristiana todavía tenemos mucho de nosotros. Eso de negarnos a nosotros mismos todavía es muy desconocido. Solo pensamos en nosotros, solo pensamos en nuestro bienestar. Somos un poco mezquinos, como aquel hermano en la iglesia donde yo nací, que me invitó a comer un día y fuimos, mi esposa y yo, y me dice, hermano, déjeme enseñarle la casa que yo construí para mis 7 hijos, una casa enorme, y ya todos casados, y ya vivían solos él y su esposa. Y ay, hermano, qué grande está su casa. Pues tuve tantos hijos, pero ahora ya nada más son mi esposa y yo, somos mi esposa y yo. Y en 15 días íbamos a tener una conferencia misionera donde iban a venir puros pastores indígenas. Y el pastor había pedido hospedaje para los pastores que venían de la sierra. Eran puros indígenas de Michoacán, Guerrero, etcétera. Entonces yo le dije, ay, hermano, pues aquí caben bastantes. Y cuando yo dije eso, le dije, ¿ya se anotó para brindar hospedaje? Y cuando yo dije eso, volteó y me dice,
yo meter a esa gente aquí, fíjate qué mala onda. Yo meter a esa gente aquí, esa gente que de rancho que huele a leña. Y yo no me quedé así, no te has anotado, no, si toda mi vida trabajé para tener esto y no, dice, no, pues yo ya me quedé callado, dije, no, pues ¿qué le digo? A lo mejor yo estaba todavía en esa etapa. Pero ¿se dan cuenta cómo es bien notorio esas cosas? Somos racistas, peleoneros, o sea, hay todavía un montón de cositas ahí. En esta segunda etapa ya tenemos un poco más de conocimiento de la Biblia, ya no sabemos Juan 3:16. Sin embargo, nuestras reacciones todavía siguen siendo controladas por la carne, ¿sí? Nuestro orgullo todavía tiene la cara levantada así. Pídele consejo al pastor, le dice la esposa al esposo. Dice, yo no necesito consejo. El Espíritu me va a guiar. Yo puedo solo. No, podemos salir solos nosotros de esta bronca, ¿o no? Dice, pues ya tenemos 2 años y no salimos, dice ella. Y no, nunca lo pide porque todavía el orgullo está canijo. Entonces, y cuando llegas a la iglesia, ¿cómo está, hermano? Todo bien, gloria a Dios, quinceañero. Fíjate, en esta etapa nuestra conducta, como ya sabemos algo de Biblia, pero nuestra conducta todavía no va muy de acuerdo con las revelaciones que el Señor nos ha dado. Es en esta etapa donde empezamos a jactarnos de que conocemos muchas cosas de la Biblia, pero seguimos todavía muy carnales, muy emocionales. Es cuando el orgullo espiritual se empieza a manifestar. Y ese orgullo todos lo ven, menos nosotros. Y alguien dijo que es como el mal aliento, todos lo huelen menos el que lo tiene. Sí. Es en esta segunda etapa con el agua a los tobillos donde es muy común dar una de cal y una de arena. ¿Sí entienden ese dicho? Este da una de cal y una de arena, o sea, una buena y una mala, una buena y una mala, una buena y una mala. Como Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, revelación no tiene que ver con madurez necesariamente, se lo reveló, pero instantes después Jesús les dice, me van a crucificar, me van a matar, me van a hacer esto y lo otro, y Pedro lo agarra aparte y lo empieza a regañar. Señor, que de ninguna manera te acontezca esto, quítate delante de mí, Satanás. Es después de que tuvo esa revelación, que tuvo una reacción. Imagínate que Jesús le hace caso al Señor, a Pedro, no subas a la cruz, ¿dónde estaríamos ahorita? Pero como el Señor no es inmaduro, no fue inmaduro, ya era un hombre maduro a los 33, como hombre, le dijo, no, hazte para allá, Pedro. Dice, tú pones tu vista en las cosas de la tierra y no en lo pasajero y no en lo eterno. Es esa etapa donde ya entendemos algunos misterios de Dios, pero todavía una de cal y una de arena. Fíjate, es en este segundo nivel donde el egoísmo todavía está ahí bien, muy notorio, o sea, es muy notorio. Nos preocupamos más por nuestros intereses. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, o como los discípulos en sus inicios que caminaban con Jesús, dice que discutían entre ellos en el camino? Y Jesús dijo, ¿de qué están discutiendo? Y no, pues ¿saben qué discutían? ¿Quién sería el mayor de todos? ¿Y quién empezó? No dice, pero todos estaban discutiendo.
Así como que a lo mejor Pedro les dijo, pues dijo que yo era la roca. Y pero tú eres bien endeble. No, yo soy la roca. Yo soy una piedra sólida. Hombre, pues no lo estabas ahí diciendo cosas al Señor que no subiera a la cruz. No, pues yo voy a ser el mayor. Y a lo mejor Juan, el apóstol del amor. Pues tú, no, yo soy más. Tengo más talento. Y discutían entre ellos quién sería el mayor. Una vez hubo una campaña evangelística allá en la ciudad donde vivo. Y pues convocaron a algunos pastores para que dirigieran esa campaña. Y recuerdo que cuando se estaba allí deliberando y organizando, uno de ellos estaban, pues, ¿quién ayuda en esto? ¿Quién apoya en esto? Y estaba uno de los pastores ahí, que estaban ahí, y dice, pues si yo no participo y no me dan siquiera dar un saludo, yo no participo. Yo tengo que estar allí. Si no, esto no tiene sentido. Fíjense, un pastor con el agua a los tobillos, eso da pena. Aquí a las rodillas da pena, con una reacción. Si no canto yo, toco la alabanza o canto, no apoyo. Y parece pollo. Todavía está muy pollito. Esas actitudes, o sea, son características. Y ahí estaba Ezequiel. Dios no quería que siguiera allí, por eso lo fue metiendo poco a poco. Fíjate, Pablo dijo en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese es un nivel, buscar solo lo suyo, lo tuyo, y no lo que es de Cristo. En Gálatas 6:2, Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, este texto, cuando estás en el segundo nivel, ni por aquí. No, hombre, ¿cómo que sobrellevar las cargas los unos de los otros? No, nada más yo, nada más miro por mí. ¿Sí? Esto simplemente no está en sus planes todavía. La generosidad en dar para el sostenimiento de la obra del Señor y de la difusión del Evangelio, en esta etapa algo sucede como que no caben en los planes cuando estás en esa etapa. Se ponen excusas de todo tipo. Eso de dar es de la ley. Dios no necesita mi dinero. No, unos argumentos bien poderosos, ¿eh? Los pastores solo quieren mi dinero, por eso no doy. ¿Cuántos piensan así? Bueno, si estás en el desarrollo normal, pues ahí la llevas, ¿no? Pero no te quedes ahí. Y luego ahora con el asunto del YouTube, que salen, cada quien dice lo que quiere, con argumentos o sin ellos, pero se dicen un montón de cosas. Y si tú estás en esa etapa y te toca escuchar uno de esos que dicen, no des nada porque nomás te explotan, los pastores nomás se gastan los diezmos, los pastores, y como dice el presidente de México, no todos somos iguales. Habrá quien sí lo hace, y a poco porque algunos lo hacen, todos somos iguales. Esa es una manera de juzgar como niño. Todos los hombres son iguales, dice la mujer que está herida, ¿no? Ahora yo les pregunto, varones, ¿todos somos iguales? Ya ven. No, pues claro que no somos iguales. ¿A poco porque 3, 4 maltratan a su esposa ya todos somos maltratadores? Bueno, pregúntenme, yo les doy libertad que le pregunten a mi esposa cómo la trato. No somos iguales. No juzgue así nada más. Madure. Y si usted sigue viendo esos youtuberos, no, que porque esto, que el otro, que todos son iguales.
te va a caer como anillito al dedo así, mira, porque estás en esa etapa. Pero hermanos, ¿qué dice Pablo a los mismos corintios que eran bien mezquinos? ¿Qué les dijo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, no por obligación. Dios ama al dador alegre. Pero también dijo, el que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. ¿Y ustedes qué creen que Dios quiere que seamos? De corazón generoso. Si hay un corazón en el universo más generoso, es el de Dios, que nos dio la mayor posesión que Él tenía, que era su Hijo, y no escatimó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Dios quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, si tú estás en esa etapa de la codez y en esos síntomas del segundo nivel, Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que vayas hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, los que están en este segundo nivel son aquellos que tienen suficiente discernimiento, pero entre comillas suficiente discernimiento, pero solo para ver los errores de los demás. Ahí ya empiezan. Son los que dicen, ¿ya te fijaste que el pastor esto y el otro? No me había fijado. No, pues estás viendo mal. No, fíjate bien. A mí el Señor me mostró. Dice, no, es buena onda el pastor. No, fíjate bien. Esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y ya empiezan a tener un discernimiento bien tremendo. Pero solo para ver los errores de los demás. Pero muy poco discernimiento para ver sus propios errores. No me vean feo, porque yo también puedo verlos feo. Pero escuchen, hermanos, ese nivel es muy peligroso, Escuchen, ¿por qué? Han sabido casos, sin duda, de que hay gente que se ha ahogado, estoy hablando así literalmente, en niveles bajos. Sí, por alguna razón. ¿Cómo que se ahogó en la bañera? Si él sabía nadar, algo le pasó, un infarto, algo le pasó. Y a lo mejor el infarto no lo mató, pero como se movió, se volteó, qué sé yo, y se ahogó. Seguramente han sabido casos así, en un nivel bien corto de agua. Ese segundo nivel es muy peligroso, hermanos, porque si nos quedamos ahí en ese segundo nivel estancados, se estará formando un terrible fariseo que se cree muy santo, que enseña cosas de Dios, pero él ni con un dedo las mueve. Miren, esta es la etapa de las apariencias. Ahí ya empezamos a aparentar lo que no somos, nos empezamos a hacer marrulleros. La hipocresía comienza a desarrollarse, empezamos a practicarla de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no avanzamos y nos quedamos ahí estancados. La apariencia de piedad, empezamos a poner cara de San Martín de Porres. Fíjense, en esa etapa estaban los fariseos. Y miren lo que les dijo en Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué tal? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Wow, eso está fuerte, ¿no?
saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, reconoce primero tu condición. Y para reconocer la condición se necesita estar en otra etapa. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahí está Ezequiel, con el agua a los tobillos, a las rodillas, pero Dios no lo dejó ahí. Lo llevó a un tercer nivel, que es un poco más profundo. Y en el mismo Ezequiel 47:4, en la segunda parte del versículo, dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar. Otra vez la misma frase, fue Dios el que me iba llevando, era Dios el que me empujaba. Yo me resistía porque veía que el agua cada vez iba siendo más profundo, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta aquí, mira, aquí. Han estado en una alberca donde se van metiendo y luego ya les llega aquí. Si no sabes nadar, estás allí, pero todavía estás pisando, ¿no es cierto? Todavía tienes libertad de moverte donde tú quieres, ¿sí? Bueno, en este nivel ya empezamos a sentir que no tenemos el control de todas las cosas. Es cuando empiezas a entender que hay cosas que tú no puedes controlar y dejas que Dios obre, porque tú ya no las puedes controlar. Nos empezamos a dar cuenta en esta etapa que Dios es el que tiene todo bajo control, pero de una manera impresionante. Pero todavía luchamos por no perder el control. La carne todavía sigue resistiéndose, esa siempre va a estar ahí. En este nivel ya empezamos a confiar mucho más en Dios y en su palabra. Incluso cuando ve a un hermano que está en el primer nivel o en el segundo y está todo preocupado, ya en el tercer nivel son esos hermanos que, no, hermano, no te preocupes, Dios te va a sacar de esta. ¿De cuántos te ha sacado anteriormente? No, de un montón. Ay, no te va a dejar ahí, tranquilo. Ay, sí, para ti qué fácil, ¿verdad? No sabes lo que estoy viviendo. Es más, no quisiera que lo que yo estoy pasando nadie lo pasara, porque para ti eso que estás pasando es lo peor que le puede pasar al ser humano. ¿Saben qué ejercicio hago yo cuando de pronto tengo alguna reacción así? Me acuerdo de Job, y como dice la ranita René, cuando estoy ay, y luego me acuerdo de Job y se me pasa. A ver, ¿quién ha llegado como Job en el sufrimiento? ¿Alguno de ustedes? Pues no. Pero va a haber uno más maduro, te va a decir, no, tranquilo, hermano, vas a ver, Dios te va a ayudar. Ay, pues cómo se tarda. Está ahí, dándose los dedos, ¿verdad? Es en esta etapa cuando empezamos ya a preocuparnos por los demás. Fíjate, qué interesante, ¿no? Pero solo por los que nos caen bien. El que me cae mal, no, ese no. Todavía el ego sigue dominando nuestras vidas, pero ahí la llevamos. Ahí vamos. Sin embargo, ya empezamos en esta etapa a reconocer, ya comenzamos a reconocer que nos equivocamos. Fíjate nomás. No, sí, me equivoqué, fallé. Ya no nos justificamos como Adán, ¿verdad? ¿Qué hiciste? No, la mujer que me diste. Y luego Eva, la serpiente. Y la serpiente dice, todo yo. Cuando alguien te dice algo, tu esposa o tu esposo o alguien, un amigo, un hermano, oye, es que esa actitud que tuviste, ¿no? Y tú también. O sea, ese es típico. Cuando alguien te dice algo
Esto mayormente sucede en la familia, ¿no? El esposo le dice a la esposa, y también entre nosotros, o la esposa al esposo, viceversa, le quiere decir algo para que lo corrija y se lo revira. Se me hace que están entendiendo todo. Pero bien que lo están entendiendo, porque están. De pronto se ríe, de pronto se quedan serios. Y uno que otro le hace. Ahí te hablan. A ti también ahí te hablan. Una hermana me dijo, ay hermano, usted a veces nos tiene así risa y luego nos suelta unas y nos. No, bueno, es que sale así como chusco, ¿no? Pero no tiene nada de chusco. Nos reímos porque así somos, nos reímos de nervios. Ya fuiste y le dijiste a este predicador, ya fuiste y le chismeaste cómo te trato, ¿verdad? ¿Se imagina estar escuchando a toda la gente? Ni ganas. No, más bien es el Señor, esto es que sí es. Fíjate, es en esta etapa cuando comenzamos a tener rasgos de humildad, rasgos, ¿sí? De mansedumbre, de pronto. Sí, no, sí tienes razón, sí, fallé, discúlpame, pero tú también. En esta etapa ya sabemos que toda la gloria es para Dios, pero todavía nos la peleamos. Todavía buscamos el reconocimiento y la alabanza de los demás. ¿Te gustó cómo lo hice? ¿Te gustó cómo predicó? A ver, dime, ¿cómo canté? Imagínate, si le dice bien, se le sube. Y se le dice, ay, te desafinaste 3 veces en ese canto. Ay, no me digas, ay, Y luego ya está toda agüitada ahí, la que dirigió la alabanza el domingo en la mañana, está allí en la comida con todos los hermanos. ¿Qué tienes? Está agüitada, porque le preguntó que cómo había cantado, esperaba que le dijera que súper, y le dijo, no, te desafinaste 3 veces. Y luego le preguntó al que tiene oído perfecto, no, hombre, olvídate. Olvídate, no, pues te lo va a decir. Ay, pues, no, cantaste bien desafinado hoy. Fíjate, en esta etapa todavía como que buscamos quedar bien con los demás. O sea, ya entendemos que debemos de hacerlo como para el Señor, pero todavía estamos esperando que la gente nos diga algo para retroalimentarnos. Aunque de alguna manera por ahí entendemos que eso no está bien, sin embargo, en lo profundo del corazón seguimos anhelando eso. Así como que, ay, ¿verdad? Es en este nivel, en el tercero, cuando el quebrantamiento del Espíritu Santo empieza a darnos carácter. Y ahí es donde entran las pruebas así más fuertes. Es en este nivel donde Dios permite la humillación. ¿Sí? Que te vienten unos facebookazos ahí y que te calumnien, inventen cosas de ti. ¿Sí? Pero el Señor lo está permitiendo para formar tu carácter, para quebrantar ese orgullo, para que dobleguemos ese orgullo. Pero aún así, fíjate, o sea, ya comprendemos muchas cosas, pero todavía nos seguimos resistiendo en el trato de Dios. Todavía de cuando en cuando le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo, mira, yo voy a la iglesia, te sirvo, apoyo la obra, soy generoso, o sea, ya avanzado. ¿Y por qué permitiste todavía esto, Señor? O sea, todavía está ahí, ¿verdad? Ezequiel dice, no, me empujó Dios y estaba yo con el agua hasta los lomos. Pero era el tercer nivel y Dios quería llevarlo a un cuarto nivel, a un mayor nivel, que es a donde nos quiere llevar a todos. Y dice en 47:5 de Ezequiel, midió otros 1000 y era ya un río. Fíjate la frase que viene a continuación,
que yo no podía. O sea, yo ya no podía pasar. Cuando estaba con el agua a los tobillos, yo podía pisar, podía hacer. Cuando estaba con el agua hasta las rodillas, yo podía, ¿verdad? Y todavía no entendía que era Dios el que hace todas las cosas, sino que yo también puedo, ¿verdad? Cuando entramos al tercer nivel, pues está hasta los lomos, pero todavía puedo yo, de cuando en cuando. Pero en este nivel, dice Ezequiel, era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, ¿sí? Solamente nadando, ya ahí ya no hay piso, se te acabó el piso y el río, la corriente del río, hay ríos que se ven en la superficie, se ven que van como muy lentos, pero si tú caes a ese río, van muy fuerte, es imposible remar contra la fuerza del río. ¿Alguna vez han estado en alguna situación así? No sé, a lo mejor algunos. Pero dice Ezequiel, era un río que yo no podía pasar. Siempre que leo estos versículos, me acuerdo de una experiencia que yo tuve. Unos misioneros que estaban ahí en Guadalajara y un pastor, éramos amigos. Dos de ellos habían sido maestros míos del seminario y me gustaba juntarme con ellos. Y a ellos les gustaba pescar y a mí también. Entonces, oye, Joey, vamos a ir a Manzanillo a pescar. ¿Nos acompañas? Sí, ¿cómo no? ¿Cuándo? Pues total, nos pusimos y ahí vamos. Y cuando íbamos en el camino, uno de ellos dice, nada más que ahora vamos a ir a ¿conoces la zona fulana de tal? Yo le dije, no. Dice, mira, el asunto es que tenemos que apresurarnos porque allí hay una parte en que a cierta hora, y es bien puntual, el agua del mar pasa como una especie de laguna y se hace una corriente que va subiendo de nivel. Entonces nosotros tenemos que ir con los enseres caminando para llegar al otro lado donde hay un montón de peces. Y buceando y con arpón, pues allí pescábamos. Pero tenemos que, ya iba manejando bien rápido. Entonces cuando ya llegamos, con los implementos y lo que llevamos en mano, los arpones, todo, etcétera, y empezamos a caminar y el agua nos llegaba poquito arriba de las rodillas. Y ahí vamos caminando. Pero sí llegamos un poquito tarde. Entonces, a medida que íbamos avanzando, de pronto notamos que el nivel iba subiendo. Y yo pude ver claramente cómo el nivel empezó a llegar a las rodillas. Y luego iba subiendo. Y uno de ellos, el más, Dwayne, ¿te acuerdas de Dwayne? Dice, no, era un americano que es pastor acá en Portland, en Oregon. Dice, vamos rápido, apresurámonos porque iniciamos un poco tarde y luego ya viene la corriente y nos puede arrastrar, ya van bien rápido. Pero pues yo me rezagué un poco. Y iba creciendo el nivel, iba creciendo y ya con las cosas así, pero todavía podía avanzar. Iba creciendo y de pronto me empieza a llegar aquí. ¿Y qué creen? De pronto que pierdo el piso, o más bien se me acabó el piso. Y yo me acuerdo que por más que le hacía, no, ya no. Entonces la corriente me empezó a arrastrar. Ahí había un peligro, porque yo solté todo, obvio. Solté todo pero ellos ya habían pasado. Entonces yo empecé a nadar, sí sabía lo que tenía que hacer. Ellos intuyeron porque me fui alejando que yo empecé a nadar, pero yo sabía que no se debe de resistir. Yo lo sabía, pero ellos me gritaban, no resistas la corriente, déjate arrastrar.
déjate llevar y allá te encontramos allá. Entonces yo les decía, sí, está bien. Y la verdad, no me dio temor, porque yo sabía lo que tenía que hacer. Sabía nadar bien, etcétera. Pero perdí el control. Lo único que tuve que hacer es dejarme llevar por la corriente. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por el río de Dios, hermanos. Ya perdiste todo el control. Cuando Jesús dijo, los que nacen del Espíritu son como el viento. Así dijo en una ocasión, ¿no? Oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son nacidos del Espíritu. Yo ahorita, o sea, ya no es de que voy a hacer esto, yo voy a ir, yo tengo estos planes. Ahí tengo mi agenda de antes del COVID y cada vez que la veo me río. Porque Dios ya sabía que iba a venir eso, pero yo no. Ahora es bueno planear, pero como no se cumplió, yo no tuve ningún problema, fíjate. O sea, ay, ¿cómo yo tenía planes para ti, Dios mío? Ay, sí, ¿cuánto te necesito, verdad? No, simplemente como van las cosas, hacia donde sopla el viento del Espíritu, hacia allá debes de dejarte llevar. No lo resistas. Fíjate, muchos de manera inconsciente e inocente resisten el río de Dios y se ponen a querer avanzar, pero en contra de la corriente. No vas a poder, porque si hay un peligro. Yo sé que había un peligro si yo me pongo a resistir para no quedarme tan lejos de donde ellos estaban y empezar a nadar, pero cansarme. Y ese cansancio es muy peligroso, muchos se han ahogado por eso. Y yo me dejé llevar y salí lejísimos, pero ileso. Es en este nivel donde Ezequiel ya no pudo pisar tierra y fue llevado por el río de Dios. Ya no tenía el control de absolutamente nada. Yo me acuerdo en los inicios de Casa de Oración, cuando planeábamos algún evento, pues uno quiere que salga todo a la perfección. Ay, este y el otro, ¿verdad? Y si no salía, ¿verdad? O sea, esas reacciones, ¿verdad? Y luego a veces se va uno contra las personas. Ay, ya deja esa bocina. Y yo me acuerdo que hablábamos, ¿verdad? Con Chava, con Toño, así. Bueno, es que no hizo lo que tenía que hacer. Y pasaban los años y nos dábamos cuenta que, o sea, pues que fallamos todos. Y a veces es uno, a veces, oye, no te preocupes, no pasa nada. Pero eso no fue. Aquí está Janet, Julio, cuando a veces Janet me dice, oye, no pasa nada. Entonces, sí, ¿verdad? Pues sí, no, usted, tú dale, tú síguele. ¿Qué? No pasa nada. Todos nos equivocamos. Al contrario, habla con él y anímalo o anímala. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pero así no era al principio. Dios nos va llevando, así como Ezequiel. Es en este nivel cuando Ezequiel se da cuenta que él ya no podía hacer nada, que era Dios el que hacía todo. Es en este cuarto nivel donde nos damos cuenta que nosotros no somos los que propiciamos las cosas. Es allí cuando empezamos a entender y ya entendemos que yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es allí cuando aprendemos y entendemos que solamente somos siervos inútiles, que hicimos lo que teníamos que hacer. Nos damos cuenta que solo Cristo puede cambiarnos. Es ahí en esa etapa donde nos damos cuenta que solo Cristo puede cambiar a tu esposo
O sea, ya no trates de cambiarlo tú. Ve más adentro con Dios, conócelo más profundo y te vas a dar cuenta que el único que puede transformar a tu marido o a tu esposa es el Señor. Es el único que puede transformar el corazón de tu hijo que anda en las drogas o quién sabe dónde ande. Es ahí donde descansas, ya aprendes a descansar. Yo me acuerdo cuando el hermano Pablo, que mencionamos continuamente, que fue nuestro tutor, me enseñaba cosas y yo me quedaba así. Un día me dijo, hermano Chuy, así hablaba. Él era americano y nunca pudo hablar español bien, siempre tenía un acento bien pronunciado. Hermano Chuy, sí, hermano Pablo. Siempre que decía así, yo decía, me va a enseñar algo. Y sí, siempre. Dice, ¿tú amas la soledad? ¿La soledad? No, a mí me gusta estar con los hermanos. Dice, oh hermano, un día Dios te va a llevar a la soledad. Y yo me quedé así como ustedes. A la soledad. Dice, pero una vez que estés ahí, tú y Dios solos, vas a amar la soledad y la vas a buscar. No, en ese tiempo, hace 30 años que me dijo eso o más, yo me quedé así. Explíqueme. Ya lo aprenderás, hermano. ¿Y saben qué? No hay nada como estar solo con Él. Qué tremendo. Es aquí donde ya entendemos que separados de Él, nada podemos hacer. Es en este nivel donde su gracia nos basta. Es en este nivel donde el contentamiento ya lo aceptas en tu corazón, porque es en esta etapa cuando ya puedes decir, he aprendido a contentarme. Fíjate, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en este nivel donde ya podemos dar gracias en todo, porque ya sabemos que es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Es en este nivel donde podemos ya digerir mejor, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. A veces me dicen, y ahora otra vez pasó, se me acercó uno de los pastores de casa de oración, me dice, hermano, ¿cuándo nos visita? Le digo, no sé. ¿Y por qué si visita a otros? Pues no sé. ¿Cómo no sé? Le digo, es que yo no lo decido. Y no todos lo entienden, ¿eh? ¿Cómo que usted no lo decide? ¿Usted no decidió venir aquí? No. No, fue él el que me dice. Ay, ¿no le ha dicho que no venga conmigo? Pues no me ha dicho. Y algunos se agüitan, algunos ay, sí, usted hace diferencia y juzgan como niños. Pero pues yo soy paciente. ¿Por qué? Porque entiendo, no, y es la verdad, hermano, créamelo, Dios lo sabe. A veces, porque muchos no toman detalles de la vida de Jesús, como por ejemplo, Él tenía 12 discípulos, ¿sí o no? Pero cuando se transfiguró, ¿los llamó a los 12? Llamó nada más a 3. Ay, qué distinción, ¿verdad? Hizo el Señor. Tenía sus favoritos. No eran sus favoritos. Era con los que Él había asignado para hacer una tarea importante, porque dice la Biblia que Jesús dijo en la parábola de los talentos, a uno se le dieron 5, a otro 2, a otro 1. Así dice, ¿no? Conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Entonces el que le dio 5, cuando dijo, vengan a cuentas, le entregó otros 5.
El que le entregó 2, le entregó 2, conforme a su capacidad. Y el que le entregó 1, debía entregarle ¿cuántos? 2. El otro entregó 4. Y el que le entregó 1 debía entregarle ¿cuántos? 2, perdón. ¿Cuántos le entregó? 1. Y el Señor se molestó. No, es que debiste de haber. No, pues es que yo no tenía medios. No, pues es que es conforme a tu capacidad. Yo les digo a algunos pastores que los noto medio frustrados, es que mi iglesia no crece. Es que mi iglesia, ay hermano, ¿cómo le hago para que crezca como su congregación o como otras? Yo quiero una mega iglesia. No, si no, es que, mira, te voy a dar nada más una respuesta, por ahí a lo mejor es que va, no lo sé, pero Dios nos da a cada uno conforme a la capacidad. O sea, ¿para qué quieres 10,000 si no puedes con 20? Tienes 20 en la congregación y divididos. 20 y divididos, no. Pero sé fiel con los 5, 20, 50, 500, los que Dios te dé, porque esa es la capacidad que Dios te dio. Dios no nos va a pedir más de la capacidad que nos dio, pero espera que sea fiel con lo que nos dio. Amén. Bueno, todo esto lo logras finalmente, pues en esa etapa, logras entenderlo. Y finalmente, hermanos, es en este nivel cuando los logros humanos los tenemos por basura. O sea, aquello del pasado, todos nuestros logros terrenales, y podemos decir como dijo Pablo, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, en la versión en lenguaje sencillo, Filipenses 3:7, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Es más, dice en esta versión, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo. Mi Señor, por Cristo he abandonado todo lo que creí haber alcanzado. Ahora sé que eso es solo basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. Y es en este nivel, hermanos, donde ya no me importa si me desprecian o no, si se burlan de mí o no, por seguir a Cristo. No, ya, tú sigues adelante. Es aquí cuando ya oras por tus enemigos, bendices a tus enemigos. Es cuando no deseas, no pagas mal por mal, ni deseas el mal para nadie. A los que te traicionaron, los perdonas. ¿Qué nivel? Ese es el nivel que el Señor quiere para nosotros, hermano. Vayamos a lo más profundo, hermanos, con el Señor. Van bien, pero todavía les queda mucho camino por recorrer. Vayamos hacia lo más profundo con Dios, del río de Dios, para poder decir, como dijo el hermano Pablo, o sea, el apóstol Pablo, en Filipenses 3:12, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, dice en esta versión. Sin embargo, Filipenses 3:12, sigo adelante, o sea, voy hacia lo profundo, no me salgo del río de Dios. No, entré, me dio el agua hasta los tobillos, a las rodillas, a los lomos, y hubo un momento en que ya estaba totalmente sumergido en ese río. Y sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, yo mismo no pretendo no haberlo alcanzado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante, que es lo que Dios hizo con Ezequiel. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo. Así es que, hermanos, hacia adelante. Amén. Pónganse de pie. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque sin duda, como dijo el salmista, tú nos has guiado, nos tomaste de la mano
Y así vas con cada uno, Señor, pero tú nos vas metiendo poco a poco. Tú eres el único que conoce la etapa en la que estamos. Si es en el primero, segundo, tercero, cuarto nivel. Si es en el primer nivel, no podemos quedarnos allí. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquellos que están en ese nivel muy superficial. Llévalos hacia adentro, hacia el segundo nivel, donde empiezan a entender muchas cosas. Pero también todavía hay luchas en sus corazones propios de la adolescencia espiritual, y tú no quieres que permanezcamos allí, Señor. Los que están en el segundo nivel, llévalos al tercer nivel. Los que están en tercer nivel, llévalos, Señor, hacia el cuarto nivel, a lo profundo, al conocimiento pleno de Jesús, el Hijo de Dios. Ahí es el lugar donde podemos decir tantas cosas, Señor, que no podemos digerir en nuestros primeros años. Gracias, Señor, por esta congregación, casa de oración aquí en Houston, porque tú los has llevado de tu mano paso a paso, escalón por escalón, experiencia tras experiencia. Todo aquello que has permitido en la vida de David, de Mireya, los pastores que tú estableciste, son con un plan, un propósito. Lo que aún estén pasando, lo que estén viviendo los demás líderes, pastores, los que sirven aquí a los hermanos, cada uno miembros del cuerpo de Cristo, con una función específica, pero también todos tenemos diferentes niveles, pero tú